Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucha conversación y francamente, nos tiene a todos un poco impactados. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, y de ese secreto que finalmente ha salido a la luz tras su reciente ruptura. Sí, como lo escuchan, parece que detrás de esa separación hay algo más profundo de lo que habíamos imaginado. Si les interesa estar al día de las noticias del mundo del espectáculo, los dramas de las celebridades y, por supuesto, todos los chismes jugosos, asegúrense de presionar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Créanme, este vídeo promete ser uno de esos que no querrán perderse. Durante semanas, la noticia de la ruptura de Burak y Neslihan ha sido un torbellino en los medios y en las redes sociales. Eran una de las parejas más queridas, o al menos, así nos las presentaban. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas, todo parecía indicar una relación sólida, llena de amor y complicidad. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos nos quedamos con la boca abierta. Las especulaciones no se hicieron esperar, y como suele suceder en estos casos, surgieron mil y una teorías, que si las agendas apretadas, que si diferencias irreconciliables, que si terceros en discordia, el abanico de posibilidades era infinito. Pero hoy, la cosa se pone mucho más interesante porque, al parecer, hay un secreto que ha estado guardado bajo llave y que ahora ha sido revelado, arrojando una luz completamente nueva sobre los motivos reales de su separación. Y es que, amigos míos, parece que Burak y Neslihan no solo terminaron su relación romántica, sino que también han decidido ser transparentes sobre algo que venían ocultando. El primer indicio de que algo grande se avecinaba llegó con unas misteriosas declaraciones de un allegado a la pareja, que habló de una verdad difícil de asimilar y de sacrificios que la gente no ve. Esto, por supuesto, solo avivó más las llamas de la especulación. Pero el verdadero bombazo llegó cuando, de manera casi simultánea, ambos decidieron romper su silencio en sus plataformas personales. Y lo que contaron, bueno, prepárense. Según lo que ambos han compartido, el secreto no se trata de una infidelidad tradicional o de un simple desencuentro. Hablan de un acuerdo, una decisión conjunta que tomaron hace tiempo y que hasta ahora habían mantenido en privado para proteger su espacio y su bienestar. Al parecer, este acuerdo implicaba un compromiso mutuo que iba más allá de la relación de pareja en sí. Se habla de proyectos compartidos, de sueños que ambos perseguían individualmente pero que habían decidido planificar y apoyar de una manera muy particular. Imaginen esto, una relación donde, además de amarse, se pactan objetivos de vida y carrera tan importantes que su desarrollo puede llegar a eclipsar la dinámica de pareja tal como la conocemos. Por un lado, Neslihan habría revelado que su aspiración profesional en un campo completamente diferente, algo que siempre había deseado explorar y que requería una dedicación absoluta y un desplazamiento a otro país durante un periodo considerable, fue un punto clave. Ella ha confesado que temía no poder cumplir este sueño si mantenía una relación convencional que exigiera su presencia constante. Lo que muchos veían como un distanciamiento o falta de interés, en realidad era ella preparándose y planeando su futuro, con el conocimiento y, sorprendentemente, el apoyo de Burak en un principio. Y aquí viene la otra mitad de la historia, la de Burak. Él, por su parte, ha sido igualmente sincero. Ha explicado que si bien amaba a Neslihan profundamente, él también tenía sus propios proyectos en desarrollo, proyectos que requerían una estabilidad y un enfoque que en ese momento él sentía que no podría ofrecer plenamente si se sumergía en el proyecto de vida de ella. Lo que parece haberse dado cuenta es que para que ambos pudieran alcanzar sus metas individuales, necesitaban una especie de pausa o redefinición de su relación. No se trata de que uno haya querido más que el otro, sino de que ambos entendieron que para que sus aspiraciones personales florecieran al máximo, la estructura tradicional de pareja podría ser un obstáculo. El secreto, entonces, no es una traición, sino un acuerdo de sacrificio mutuo y de apoyo a las ambiciones individuales. Se habla de que llegaron a un punto en el que entendieron que para que uno de ellos pudiera triunfar plenamente en sus respectivos caminos, la dinámica de pareja tal como la conocíamos debía transformarse o, en este caso, dar paso a un camino separado temporalmente o tal vez permanentemente. Esto es algo que sinceramente pocas parejas se atreven a hacer. Es un nivel de madurez y de honestidad brutal consigo mismos y con el otro que pocas veces vemos en el mundo del espectáculo, donde las apariencias suelen ser lo primero. La revelación de este secreto ha generado dos reacciones principales entre sus seguidores.
Por un lado, hay quienes admiran su valentía y su honestidad. Dicen que es un ejemplo de cómo el amor verdadero también puede implicar la voluntad de dejar ir o de transformar la relación para permitir el crecimiento personal del otro. Estas personas ven en ellos una pareja que priorizó el bienestar y el futuro de ambos, incluso si eso significaba el fin de su relación romántica. Por otro lado, hay quienes todavía están tratando de procesarlo. Les cuesta entender cómo se puede amar tanto a alguien y al mismo tiempo, tomar una decisión que los separe. Sienten que tal vez no intentaron lo suficiente o que había otras maneras de equilibrar sus vidas. Es natural que haya este debate, porque nuestra percepción de las relaciones está muy marcada por los ideales románticos tradicionales. Lo fascinante de todo esto es la forma en que ambos han gestionado la narrativa. En lugar de culparse mutuamente, han optado por una explicación detallada y reflexiva. Han compartido los detalles de este acuerdo secreto, explicando que fue una decisión tomada en conjunto con dolor, pero con la convicción de que era lo mejor para ambos a largo plazo. Han hablado de la dificultad de mantenerlo en secreto, de la presión de las apariencias y de la liberación que sienten al poder finalmente ser honestos. Este caso nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que realmente significa el éxito en el amor. ¿Es la permanencia a toda costa, o es la capacidad de apoyar el crecimiento y la felicidad del otro, incluso si eso nos lleva por caminos separados? Burak y Neslihan, con su revelación, nos plantean una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos realmente preparados para el amor en su forma más pura y honesta, o preferimos las versiones idealizadas que nos venden las películas? La forma en que han comunicado esto también es digna de mención. Han elegido hacerlo a través de mensajes personales, dirigidos a sus seguidores, de una manera que respeta su privacidad pero que al mismo tiempo les da a sus fans la respuesta que tanto esperaban. Han evitado los dramas mediáticos, las exclusivas jugosas para tabloides, y han optado por una comunicación directa y sincera. Esto para muchos ha aumentado aún más su respeto por ellos. En resumen, lo que Burak y Neslihan han revelado es que su ruptura no fue por una falta de amor, sino por un pacto de apoyo mutuo a sus ambiciones individuales que, en última instancia, requería que tomaran caminos separados. Han decidido priorizar el desarrollo personal, entendiendo que para alcanzar sus máximos potenciales, la estructura tradicional de pareja necesitaba ser reevaluada o, en este caso, disuelta. Es un secreto que, al ser revelado, nos muestra una faceta más madura y compleja de la relación que creíamos conocer. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de este fascinante y un poco melancólico análisis de la situación de Burak y Neslihan. Espero de verdad que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya dado algo en qué pensar. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Su atención es lo más valioso que tenemos en este canal. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que tomaron la decisión correcta? ¿Les parece admirable su honestidad o creen que fue un error? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.